Está bien. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a hacer ejercicios relacionados a los espacios Hausdorff. Traigo preparados 4 ejercicios en los cuales vamos a utilizar toda la teoría de los espacios de Hausdorff y bueno, vamos a resolverlos todos, ¿no? Algunos traen cosas de retractos, otras de conjuntos densos, pero todo está relacionado a los espacios de Hausdorff, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. ¿Qué es lo que dice? Vamos a considerar dos espacios topológicos, sea x, tau x, y, tau y, dos espacios topológicos. Vamos a considerar una función f que va de x en y, a la cual le vamos a pedir las siguientes condiciones. Va a ser una función continua, va a ser una función abierta y va a ser suprayectiva. El problema dice lo siguiente: demostrar que y es Hausdorff si y solo si el conjunto de puntos de la forma x1, x2, tales que f de x1 es igual a f de x2, es cerrado en x cruz x y x cruz x. ¿Con qué topología? Con la topología de Tikhonov. ¿Ok? Entonces, tenemos un sí y solo sí. ¿Cuáles son nuestras hipótesis para ambas implicaciones? Que la función es una función continua, es abierta y es suprayectiva. Esas son nuestras hipótesis, ¿ok? Y tenemos que probar un sí y solo sí. Vamos a empezar con la ida, ¿ok? Vamos a empezar suponiendo que nuestro espacio Y es un espacio de Hausdorff. Tantito, no, abajo, ahí me quedo. Vamos a empezar la prueba, demostración. Vamos a suponer que Y es un espacio de Hausdorff, ¿ok? ¿Qué vamos a probar? Nuestro objetivo es probar que el conjunto de parejas x1, x2, tal que f de x1 es igual a f de x2, es un conjunto cerrado. Pregunta, ¿eso a qué es equivalente? A probar que su complemento es un conjunto abierto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tomarnos un punto A, B que pertenece al conjunto de parejas x1, x2 en x cruz x, tal que f de x1 es distinto de f de x2. Estamos de acuerdo que como esta parejita está en este conjunto, entonces satisface esta condición que estoy señalando, ¿ok? Entonces tenemos que f de A es distinto de f de B. Nuestra hipótesis, ¿cuál es? Nuestra hipótesis es que el espacio Y es un espacio de Hausdorff, ¿ok? Tanto f de A como f de B están en Y, ajá, y por ser Hausdorff deben de existir abiertos U y V, tal que separan esos puntos. Vamos a leer. Por hipótesis, existen U, V abiertos en Y, tal que f de A pertenece en U, f de B pertenece en V, y U intersección V es igual al vacío. O sea, son abiertos ajenos y cada uno contiene a f de A y f de B respectivamente. ¿Ok? Bueno, bajo tantito, bajamos un poco. Y esta es la situación, ¿no?, en la que nos encontramos. Voy a bajar un poquito más. Tenemos aquí a f de A, tenemos a f de B, f de A y f de B están en dos abiertos ajenos, pero nosotros, ¿qué queremos probar? Nuestro objetivo es probar que este punto A, B es un punto interior de este conjunto. ¿Estamos de acuerdo? El conjunto de parejas donde sus imágenes bajo F son distintas. ¿Ok? Entonces tenemos que dar un abierto en este producto cartesiano, en x cruz x, que contenga A, B y se quede contenido aquí, en el conjunto que estoy señalando. ¿Cómo le hacemos? Pues aquí tenemos dos abiertos. ¿Ok? Vamos a hacer su producto cartesiano. Bueno, primero tomamos su imagen inversa y después hacemos su producto cartesiano. Consideramos a W1 como la imagen inversa de U bajo F. Tomamos a W2 como la imagen inversa de V bajo F. Estamos de acuerdo que como la F es continua, entonces, y U, tanto U como V son abiertos, pues W1 y W2 son abiertos en X. W1 y W2 son abiertos en X. Además, A pertenece en W1, estamos de acuerdo, y B pertenece en W2, porque cuando le aplicamos F, cuando calculamos F de A y F de B, F de A pertenece en U y f de B pertenece en V, ¿ok? Bueno, por lo cual, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la pareja A, B pertenece a W1 cruz W2. Y ahora vamos a hacer la siguiente afirmación. Afirmamos que
este básico, porque estamos de acuerdo que ese es un básico de X cruz X con la topología de Tikhonov, ese básico se queda contenido en el conjunto de parejas X1, X2, tal que f de X1 es distinto de f de X2. ¿Cómo probamos esa contención? Pues tomamos un punto en W1 cruz W2 y probamos que está en el conjunto de la derecha. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues tomamos un punto H, K que pertenece en W1 cruz W2. ¿Eso qué implica? Que H, K pertenezca a W1 cruz W2 implica que H pertenece a W1 y K pertenece en W2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es W1 y quién es W2? W1 es la imagen inversa de U bajo F. Ajá. Y W2 es la imagen inversa de V bajo F. Entonces, que H esté en W1 y que K esté en W2, ¿qué nos dice? ¿Qué podemos asegurar? Pues que al aplicarle la función F, voy a bajar un poco más, que cuando le aplicamos F, tanto H como acá, pues F de H pertenece en W, F de K pertenece en V. Ajá. Pero ¿cómo es U y V? Son dos abiertos ajenos, estamos de acuerdo, así es como los tomamos. Y sabemos que existen porque nuestro espacio Y por hipótesis es un espacio de Hausdorff, ¿ok? Entonces, estos dos abiertos son ajenos, U y V son ajenos. ¿Qué podemos asegurar qué podemos asegurar? Pues que F de H es distinto de F de K, porque F de H está en U y F de K está en V. Ajá. Entonces, F de H y F de K son distintos. Pero ¿eso qué nos dice? Eso nos está diciendo que H, K pertenece al conjunto de parejas X1, X2, tal que F de X1 es distinto de F de X2. Pregunta, ¿dónde nos tomamos a H, K? ¿Dónde empezó todo esto? Aquí, ¿no? En esta parte. Tomamos un punto H, K en W1 cruz W2. Estamos de acuerdo. ¿Y qué terminamos probando? Que ese punto H, K está en este conjunto. Entonces tenemos demostrada la contención. W1 cruz W2 se queda contenido en el conjunto de parejas X1, X2, tal que F de X1 es distinto de F de X2. ¿Ok? Y entonces tenemos esto. ¿Cómo empezó todo este desarrollo, esta prueba? Bueno, empezamos tomando, voy a subir tantito, vamos a recordar lo que hicimos. Empezamos tomando un punto A, B en este conjunto. Y lo que hicimos fue exhibir un básico de la topología de Tikhonov que contiene A, B. ¿Cuál fue ese básico? Fue W1 cruz W2, estamos de acuerdo. Este es nuestro básico, que estoy marcando de amarillo. Ese básico se queda contenido en el conjunto de X1, X2, tal que F de X1 es distinto de F de X2. ¿Eso qué nos está diciendo? Pues que el punto A, B es un punto interior del conjunto de los X1, X2 con F de X1 distinto de F de X2. Pero aquí lo padre está en que A, B es un punto arbitrario en el conjunto de parejas que tienen imágenes distintas bajo F. Ajá. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que todos los puntos de este conjunto, el que estoy señalando en este momento, todos los puntos de ese conjunto son puntos interiores. Entonces, ese conjunto es un conjunto abierto. Este es abierto en X cruz X y por lo tanto su complemento, ¿cuál sería su complemento? Pues el conjunto de parejas X1, X2, tal que F de X1 es igual a F de X2, ese conjunto es un conjunto cerrado en X cruz X. Y se acaba la primera implicación. ¿Qué probamos? Que si Y es Hausdorff, entonces el conjunto de parejas X1, X2, tal que F de X1 es igual a F de X2, ese conjunto resulta ser cerrado en X cruz X. ¿Ok? Si está bien, hay dudas. Si hay dudas me pueden decir. Podemos detenernos o podemos regresar, lo que sea. ¿Ah? Bueno, si no me paso a la siguiente implicación. Ahora vamos a hacer el regreso. ¿Ok? Bajo. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Ahora vamos a suponer que el conjunto de parejas X1, X2, tal que F de X1 es igual a F de X2, ese conjunto es cerrado en X cruz X. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Qué tenemos que probar? Vamos a probar que Y es un espacio de Hausdorff. ¿Cómo se prueba eso? Pues
das dos puntos arbitrarios, Y1 y Y2, y demuestras que existen abiertos U y V, tal que uno de los abiertos contiene a Y1, el otro abierto contiene a Y2, y esos dos abiertos son ajenos. Ese va a ser nuestro objetivo. ¿Va? Nuestro supuesto, pues, es que este conjunto que estoy señalando, es cerrado en X cruz X, o de forma equivalente, que es lo que tengo aquí en este paréntesis. El conjunto de parejas X1, X2 en X cruz X, tal que f de X1 es distinto de f de X2, es un abierto en X cruz X. Esto y esto son equivalentes, ¿no? Que este sea cerrado es equivalente a que este conjunto sea abierto. ¿Ok? ¿Eso está bien? Bueno, nuestro objetivo, como les dije, es demostrar que Y es Hausdorff. Pues, ¿qué hacemos? Tomemos dos puntos, sea Y1, Y2 en Y, con Y1 distinto de Y2. Por hipótesis, estamos de acuerdo que la F es una función subproyectiva. Son parte de las hipótesis, ¿no? Voy a subir tantito. Recuerden que a la F le pedimos que fuera continua, abierta y subproyectiva. ¿Okay? Entonces, hasta este punto de la prueba, hasta el regreso, estamos utilizando el hecho de que la F es subproyectiva. Como F es sobre, ¿qué sabemos? Pues que debe haber dos puntos del dominio, A y B, tal que F de A es igual a Y1 y F de B es igual a Y2, ¿ok? Por ser sobre. Muy bien. Ahora, notemos lo siguiente. Como Y1 es distinto de Y2, estamos de acuerdo que F de A es distinto de F de B, porque F de A es Y1 y F de B es Y2, ¿ok? Bueno, entonces tenemos que A, B pertenece al conjunto de parejas que tienen imágenes distintas bajo F. O sea, F de A es distinto de F de B, ¿verdad? Entonces pertenece a este conjunto. Pero por hipótesis, este conjunto, ¿cómo es? Este conjunto es abierto, bueno, es un abierto en X cruz X, ¿ok? Entonces debe de suceder lo siguiente, este es un abierto y contiene este puntito A, B. Dentro o en medio debe de haber un básico, existe U cruz B, un básico en X cruz X, con la propiedad de contener al punto A, B y quedarse contenido en el conjunto de parejas que tienen imágenes distintas bajo F. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo es un básico en X cruz X? Pues es un conjunto de la forma U cruz B, donde U debe ser un abierto, el primer factor debe ser un abierto, el segundo factor debe ser un abierto en X, ¿ok? Entonces, y tenemos que A, B pertenece en U cruz B, ¿ok? Entonces tenemos que A pertenece en U, B pertenece en V. U y V son elementos de la topología de X, o sea, son abiertos en X. ¿Ok? Estamos en esas condiciones. Por otra parte, la F, ¿cómo es? Otra hipótesis que no hemos ocupado. La F es una función abierta. ¿Ok? Entonces, al ser una función abierta, se tiene que F de U, la imagen de U bajo F, es un abierto en Y. F de V, o sea, la imagen inversa de V bajo F, es un abierto en Y. Ajá. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es ver que estos dos abiertos, F de U y F de V, son ajenos. ¿Va? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo? Por contradicción. Si existiera un punto Z que pertenece en F de U, intersección F de V, ¿qué podemos asegurar? Pues que debe existir un C en U, un elemento D en V, tal que Z se puede ver tanto como F de C como F de D, con C en U y D en V. Ok, pero ¿eso qué nos dice? ¿Eso qué nos está diciendo? Que la pareja C, D pertenece en U cruz B. Eso es un hecho. Pero ambas parejas tienen la misma imagen. ¿Ok? Pero eso es una contradicción, estamos de acuerdo. No puede ser que haya un punto en esta intersección. ¿Por qué? Porque U cruz V se queda contenido, y lo voy a marcar de color naranja, U cruz V se queda contenido en el conjunto de parejas que tienen imagen distinta. Está contenido en este conjunto, en el conjunto de parejas con imágenes distintas. Y aquí acabamos de ver que U cruz B tiene intersección con el conjunto de parejas que tienen la misma imagen. Eso no es posible. Esa es la contradicción. Entonces, ¿qué supusimos mal? Pues supusimos mal que
que hay un punto en la intersección de f de u con f de v. Entonces, ¿cómo debe ser la intersección de f de u con f de v? Vacía. Entonces tenemos que f de u intersección f de v es igual a el vacío. ¿Ok? Entonces, f de u, f de v son abiertos en y, cuya intersección es vacía. Pero tenemos más todavía. Voy a bajar, ¿eh? Si hay dudas me dicen, me interrumpen. ¿Va? Con todo esto, tenemos lo siguiente. Chequen. F de u y f de v son abiertos en y porque la f es abierta. Es una función abierta. Y1, ¿quién es? Es f de a. Y f de a pertenece en f de u. Entonces y1 pertenece en f de u. Y2 es f de b. Ajá, y f de b pertenece en f de v. Por lo tanto, y2 pertenece en f de v. La intersección de f de u con f de v es igual a el vacío. Entonces, ¿qué hicimos? Pues exhibimos dos abiertos, f de u y f de v, tal que y1 pertenece en f de u, y2 pertenece en f de v, y la intersección de esos dos abiertos es igual a el vacío. ¿Okay? Y1 y y2 se tomaron de manera arbitraria en y. Entonces, ¿qué terminamos probando? Se terminó probando, lo que terminamos probando es que el espacio y es un espacio de Hausdorff, porque tomamos dos puntos arbitrarios, y1 y y2, y demostramos que hay dos abiertos que los separan. ¿Ok? Y se acaba la prueba. ¿Bajo qué supuesto? O sea, ¿bajo qué supuesto se probó esto? Bajo el supuesto de que el conjunto de parejas que tienen imágenes iguales es un conjunto, imágenes distintas, imágenes iguales, es un conjunto cerrado o de forma equivalente. El conjunto de parejas que tienen imágenes distintas bajo F es un conjunto abierto. Si está bien, hay dudas, y bueno, bajo otras hipótesis, ¿no? Que la F es continua, subproyectiva y abierta, ¿ok? Y con eso se probó que Y es Hausdorff. Si está bien, hay dudas, todo bien, cualquier duda me pueden decir. Y bueno, Todo pues, bien, ¿mandé? que todo bien. Ah, perfecto, ok, perfecto, va. Bueno, bajo. Ahora pasemos al ejercicio 2. Bueno, ahora que vamos a considerar, vamos a tomar dos espacios topológicos, X, tau X, Y, tau Y, dos topológicos, con Y un espacio de Hausdorff. Eso suponiendo ya que Y es Hausdorff. Vamos a tomar dos funciones, F y G, que van de X en Y, las dos continuas. Vamos a demostrar lo siguiente. Tenemos dos incisos. Inciso A, el conjunto de X es en X, tal que F de X es igual a G de X. Este es un conjunto cerrado en X. E inciso B, el conjunto de puntos fijos de cualquier función continua de X en X es cerrado en X. ¿Qué es un punto fijo? Un punto fijo de una función f que va de X en X es un puntito X0 que tiene la propiedad de hacer esto. F de X0 es igual a X0. O sea, la función f fija ese punto X0. Tienes a X0, le aplicas f, es X0. La imagen resulta ser X0. Ese es un punto fijo de la función f, y lo que queremos ver es que el conjunto de puntos fijos de una función continua de X en X siempre va a ser un conjunto cerrado. El inciso B es consecuencia del inciso A, así que vamos a empezar probando el inciso A. Vamos a probar que este conjunto es un cerrado. Probar que este conjunto, el de los X en X, tal que f de X es igual a g de X, es cerrado, es equivalente a probar, vamos a pasar a la prueba, demostración, vamos a probar que el conjunto de X es en X, tal que f de X es distinto de g de X, es abierto en X. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos? Pues tómate un punto en el conjunto arbitrario, en ese conjunto arbitrario, y prueba que ese punto es un punto interior. ¿Ok? Bajamos, tantito, ahí está. Tomamos un punto X0 en el conjunto de X es en X, tal que f de X es distinto de g de X. ¿Qué se tiene? Pues como X0 está en este conjunto, entonces f de X0 debe de ser distinto de g de X0. ¿Cómo es Y? Por hipótesis. Por hipótesis Y es un espacio de Hausdorff. Entonces, como Y es Hausdorff, tenemos que existen abiertos U y V en Y, estos abiertos son en Y, tal que f de X0 pertenece en U. G de X0 pertenece en V.
y la intersección de U con V es igual a el vacío. Y aquí tengo un diagrama que ilustra la situación en la que nos encontramos. Voy a bajar un poquito. Chequen. Aquí está nuestro punto X0. Con la propiedad de que f de X0 es distinto de g de X0. El espacio Y es un espacio Hausdorff. Entonces encontramos abiertos U y V tal que separan esos puntos. Hasta ahí vamos ahorita, hasta esta parte vamos. Recuerden cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es probar que este conjunto que está en el dominio, el conjunto de X es en X, tal que f de X es distinto de g de X, es un abierto en X, ¿ok? Nosotros tenemos abiertos sí, pero en Y. ¿Cómo podemos llevarlos en X? Pues tomando imagen inversa. La f por hipótesis es continua. Entonces, si al abierto U le tomo imagen inversa bajo F y al abierto V le tomo imagen inversa bajo F, eso nos van a dar abiertos en el espacio X. Por la continuidad de la F nos van a dar abiertos en X, ¿va? Entonces vamos a hacer algo de este estilo. Vamos a tomar imagen inversa bajo y vamos a considerar los siguientes abiertos. El siguiente abierto, sea W igual a la imagen inversa de U bajo F, intersección la imagen inversa de V bajo G. Como F es continua en X, y como F y G son continuas en X, entonces tenemos que W es un abierto, que es lo que les estaba comentando. Además, X0 está en la imagen inversa de U bajo F, intersección la imagen inversa de V bajo G. ¿Estamos de acuerdo que f de X0 pertenece en U y g de X0 pertenece en V? Entonces X0 efectivamente está en esta intersección. ¿Va? Bueno, vamos a afirmar lo siguiente. Afirmamos que la intersección de estos dos abiertos, que es un abierto, se queda contenido en el conjunto de X es en X, tal que f de X es distinto de g de X. Bajo tantito. ¿Cómo le hacemos? Pues queremos probar una contención, pues tomamos un elemento del conjunto de la izquierda y demostramos que está en el conjunto de la derecha. Tomamos Z, que pertenece en la imagen inversa de U bajo F, intersección la imagen inversa de V bajo G. ¿Ok? Bueno, ¿eso qué nos garantiza? ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que F de Z está en U y que G de Z pertenece en V. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es U y cómo es V? ¿Cómo nos tomamos esos dos abiertos? Esos dos abiertos nos los tomamos ajenos. U y V son ajenos. Así nos tomamos porque el espacio Y es Hausdorff. Entonces sabemos que existen esos dos abiertos. Ajá. F de Z está en U. G de Z está en V. Entonces F de Z y G de Z deben de ser elementos distintos. De ahí, ¿qué podemos concluir? Pues que Z está en el conjunto de puntos en X tales que tienen la misma imagen, bueno, f de x es igual a g de x, ¿ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues empezamos tomando un punto en esta intersección. En la imagen inversa de U bajo F, intersección la imagen inversa de V bajo G. Y terminamos probando que Z está en el conjunto de X es en X, tal que f de X es igual a G de X. No, perdón, aquí es distinto de G de X, no, ahí está. Distinto de g de x, ¿ok? Entonces tenemos que la imagen inversa de U bajo F, intersección la imagen inversa de V bajo G, se queda contenida en el conjunto de X es en X, tal que F de X es distinto de G de X, ¿ok? Bueno, ¿qué tenemos entonces? Que el punto X0, ¿dónde nos lo tomamos? X0 nos lo empezamos tomando en toda esta prueba, voy a subir, X0 nos lo tomamos en este conjunto. Fue cualquier elemento en este conjunto. ¿Y qué terminamos probando? Que hay un abierto que contiene el punto X0 y se queda contenido en este conjunto. ¿Ok? ¿Eso qué muestra? Eso muestra que todos los puntos del conjunto de los X en X, tal que f de X es distinto de g de X, es abierto, porque todos sus puntos son puntos interiores. Entonces, efectivamente, ese conjunto es abierto, o dicho de otra forma,
Su complemento es un conjunto cerrado, es decir, el conjunto de X es en X, tal que f de X es igual a g de X, resulta ser un conjunto cerrado en X. Y se acaba ahí la prueba. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Y con esto acaba el ejercicio 2. ¿Qué es lo que probamos? Que bajo el supuesto, voy a subir tantito ahorita abajo, bajo el supuesto de que Y es Hausdorff y que tenemos dos funciones f y g de X en Y continuas, el conjunto de puntos donde f y g coinciden resulta ser un conjunto cerrado en X. ¿Ok? Ese es el inciso A. Ahora vamos a pasar al inciso B. Vamos a probar que el conjunto de puntos fijos de cualquier función continua de X en X resulta ser un conjunto cerrado. Pero eso es bastante sencillo. En realidad la prueba difícil, entre comillas, es el inciso A. Pasemos al inciso B. ¿Ok? Aquí está. Inciso B. Sea f, pues una función de x en x continua. Recordemos que x0 en x es un punto fijo de x, sí y solo si f de x0 es igual a x0. Entonces, notemos lo siguiente. Vamos a denotar los puntos fijos de esta manera. Fix de f, ¿no? Fix de f, ¿quién es? Pues es el conjunto de x es en x, tal que x es un punto fijo. ¿De qué función? En nuestro caso, de la función f. ¿Ok? Eso lo podemos escribir de una manera un poquito más formal, como el conjunto de x es en x, tal que f de x es igual a x. O dicho de otra forma, es el conjunto de x es en x, tal que f de x es igual a la identidad en x. La función identidad siempre resulta ser una función continua, siempre y cuando x, tanto en el dominio y en el codominio, lo consideremos con la misma topología. Y así lo estamos considerando. Entonces, la identidad es una función continua. La f es una función continua. Entonces, estamos en las hipótesis del inciso A de este problema, de este ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos? Por inciso A, pues tenemos que fix de f resulta ser un conjunto cerrado en X. Porque este último conjunto que puse aquí, el de la última igualdad, justo entra en el caso del inciso A. ¿Okay? Este es un conjunto cerrado, pero ese es el conjunto de puntos fijos. Entonces el conjunto de puntos fijos termina siendo un conjunto cerrado en X. Y se acaba la demostración. Y con eso se concluye el ejercicio 2. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Si hay dudas me dicen, ¿eh? Y nos bajo. Y ahora pasamos al ejercicio 3. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice? Tenemos dos topológicos, x, tau x, y, tau y. Espacios topológicos, el y Hausdorff, y vamos a suponer que disponemos de dos funciones, f y g, de x en y, continuas, tal que cuando las restringimos a cierto conjunto A, coinciden. F restringida A es igual a G restringida A con A subconjunto de X denso. Es un conjunto denso en X. ¿Ok? Vamos a demostrar que F debe ser igual a G. O sea, lo que está diciendo este problema es que si tienes dos continuas que coinciden en un denso, forzosamente esas dos funciones deben de ser iguales. ¿Va? Si estamos en métricos, eso es trivial, porque los métricos siempre van a ser espacios Hausdorff. Y eso es muy importante, este resultado es importante en los métricos cuando haces completaciones. Por ejemplo, tienes una continua que quieres extender a una uniforme continua y probar que esa extensión es única. Bueno, pues se ocupa en el fondo que el espacio codominio es un Hausdorff y que las funciones coinciden en un denso. Entonces la extensión uniformemente continua deben de ser, bueno, las extensiones uniformemente continuas deben de ser iguales, ¿no? O las completaciones, ¿no? Tienes un espacio métrico incompleto, tú lo quieres completar, por ahí ahí te dice que son iguales salvo isometrías, y en el fondo la isometría es única, pues también la completación en el fondo es única por este resultado. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer la demostración que es bastante sencilla, ya habiendo probado el ejercicio 2. ¿Va? Bajo, un poquito, aquí me quedo, ahí está. Vamos a hacer la prueba. Por hipótesis, nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que F restringida A es igual a G restringida A, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir?
Pues que para cada x en A, f de x es igual a g de x. Y entonces tenemos la siguiente contención. Tenemos que A se queda contenido en el conjunto de x es en x, tal que f de x es igual a g de x. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues vamos a tomar la cerradura en ambos lados, en la contención, en ambos lados de la contención. Tomando cerradura en ambos lados de la contención, ¿qué obtenemos? Pues cerradura de A es un subconjunto de la cerradura del conjunto de x es en x, tal que f de x es igual a g de x. Si aplicamos el operador cerradura preserva contenciones y obtenemos esta contención. Pero nosotros que sabemos por hipótesis, el conjunto A es denso y el conjunto de x es en x, tal que f de x es igual a g de x, es cerrado en x, consecuencia de el ejercicio 2, ¿no? Ejercicio 2, inciso A. F y G son continuos. Estamos de acuerdo. Y es Hausdorff. Y el ejercicio 2, inciso A, nos decía que este conjunto es un cerrado, lo cual implica que la cerradura de ese conjunto es el mismo. Ajá. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Bueno, A es denso. Entonces, su cerradura, yo voy a poner unas igualdades que después voy a quitar. Su cerradura es X. Y la cerradura del conjunto de puntos tal que f de x es igual a g de x es el mismo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Que x, o sea, todo el espacio, todo el dominio, se queda contenido en el conjunto de x es en x, tal que f de x es igual a g de x. Estamos de acuerdo que este conjunto se queda contenido en x. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es que x es igual al conjunto de puntos donde f de x es igual a g de x. O sea, f y g tienen la misma regla de correspondencia en todos los puntos de x. Dicho de otra forma, f es igual a g. Y se acaba la demostración. ¿Ok? ¿Qué se usó fuertemente? Pues el ejercicio 2, inciso A. Se puede hacer una prueba directa, efectivamente, pero es más fácil usar el ejercicio 2, inciso A, y demostrar esto, ¿no? Si dos funciones restringidas en un denso coinciden, entonces esas dos funciones deben ser iguales bajo el supuesto de que el codominio, de que Y, es un espacio de Hausdorff. Y se acaba el tercer ejercicio. Si está bien, hay dudas. Si hay dudas me pueden interrumpir, en cualquier momento. Bajo. Y pasamos al último problema de la clase de hoy. Este habla acerca de los retractos. Vamos a recordar la definición de lo que es un retracto. Eso se vio en el curso pasado y hasta hicimos un ejercicio de retractos. ¿Va? Vamos a recordarlo. Vamos a considerar un espacio topológico Hausdorff. X, tau, un espacio Hausdorff, sea A subconjunto de X. Supongamos que existe R, una función de x en A, continua, tal que R de x es igual a x para cada x en A. A una función con estas características se le conoce como una retracción. ¿Por qué es una retracción? Porque es esa palabrita, porque lo que está pasando es que tu espacio X, aquí está X, y tienes tu conjunto A que está metido en X. Lo que pasa es que X se retrae, se apachurra, digamos, hasta meterse dentro de A. Pero lo que está dentro de A no se mueve. Justo lo está diciendo esta igualdad. R de X es igual a X para cada X en A. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a dibujar algo y ahorita lo borro. Este puntito, de alguna forma, se va aquí adentro. Este otro punto se va aquí adentro. Todo X se va metiendo dentro de A, pero los puntos que están dentro del conjunto A, esos los dejas igual, no los mueves. ¿Okay? A una función con esas características se le conoce como una retracción. ¿Bien? Bueno. Ya habíamos hecho un problema de esto. Pero bueno, ahí estaba el recordatorio. ¿Qué pide el problema? El problema pide demostrar que el conjunto A es cerrado en X. En este problema les voy a dejar que ustedes prueben una mini propiedad que va a quedar ahí como les digo, va a quedar como ejercicio. Es algo muy simple. Casi toda la prueba está completada. ¿Va? Vamos a bajar. ¿Y cómo probamos que un conjunto es cerrado? Pues otra vez vamos a ver que su complemento es abierto.
¿va? Entonces, veamos que X menos A es un conjunto abierto. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a tomar un punto en ese conjunto y vamos a demostrar que es un punto interior. Tomamos Z en X menos A. ¿Qué pasa cuando le aplicamos la R? Por ser retracción, aquí está nuestro Z, mira. Vamos a ver el dibujo. Aquí está Z, que no está en el conjunto A, está fuera. Pero cuando le aplicamos la R, estamos de acuerdo que se va a un punto de A. Si vemos A dentro de X, pues aquí se encuentra R de Z. Ajá. Es un hecho que R de Z y Z son distintos, porque Z está en X menos A y R de Z está en A. Entonces, estos dos puntitos, aquí puse A es R de Z, Z, más bien, ahí está. R de Z es distinto de Z, estamos de acuerdo. Pero como X es un espacio de Hausdorff, ¿qué podemos garantizar? Que existen abiertos U y V en X, tal que R de Z pertenece en U y Z pertenece en V. ¿Ok? R de Z está en U, Z pertenece en V y U intersección V es igual al vacío. ¿Va? Otra cosa, aquí ya ocupamos la propiedad de ser Hausdorff. Pero A, ¿con qué topología se está considerando? A es un subconjunto de X y X es un topológico. Entonces le estamos dando la topología de subespacio. Como A tiene la topología de subespacio, estamos de acuerdo que U intersección A resulta ser un abierto en A. Aquí está U, vamos a ver el dibujo. Aquí está U, lo intersectamos con A y aquí obtenemos a U intersección A, que sería este cachito. Este que estoy remarcando, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces ese es U intersección A, es un abierto en A y sabemos que la R es continua, ¿estamos de acuerdo? Entonces si a U intersección A, que es un abierto de A, le aplicamos la imagen inversa bajo la función R, eso nos va a dar un abierto en X, ¿ok? Bajo, y vamos a leer esto. Como R es continua, entonces la imagen inversa de U intersección A resulta ser un abierto en X que contiene al punto Z. ¿Sí está bien eso? Bueno, ahí está. Contiene el punto Z. Entonces, V intersección, la imagen inversa de U intersección A bajo R, es un abierto que contiene al punto Z también, porque estamos de acuerdo que V era un abierto que contenía a Z. V un abierto que contenía a Z. R de Z, bueno, ya, es un abierto que contiene a Z y Z está en esta imagen inversa. Bien, ahora, ¿qué es lo que queda como ejercicio? Un ejercicio bastante sencillo. Queda como ejercicio verificar que V intersección, la imagen inversa de U intersección A, se queda contenida en X menos A. Este es un abierto que se queda contenido en X menos A. Y por lo que dijimos arriba, pues Z está en este abierto, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Con eso, ¿qué habríamos probado? Que el punto Z es un punto interior de X menos A. ¿Por qué? Porque exhibimos un abierto que contiene a Z y se queda contenido en X menos A. ¿Ok? Y entonces ya de ahí se concluye que X menos A es un abierto y por lo tanto el conjunto A es cerrado. ¿Qué es lo que falta probar y que quedó como ejercicio? Esta contención. Hay que probar esta contención que estoy marcando. Es lo único que queda por verificar. ¿Ah? Se puede hacer por contradicción. Supongan que ese abierto intersectado con A tiene intersección distinta del vacío. Y por ahí pueden llegar a una contradicción. Ese sería un camino. Y es el camino que yo hubiera hecho. Si lo hubiera escrito, es el camino que yo hubiera seguido. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿qué es conclusión de este problema? Subo. Si tú tienes un Hausdorff y tú tienes una retracción de X en A, el conjunto A debe ser forzosamente un conjunto cerrado en X. Siempre que X sea un espacio de Hausdorff. ¿Ok? Y ese es el último ejercicio de la clase de hoy. La siguiente clase
vamos a demostrar un resultado muy, muy importante de los espacios Hausdorff, que como, bueno, es poco común, aparece como ejercicio, pero no resuelto. Ajá. Y lo que dice básicamente es que si tú tienes un Hausdorff infinito, de cardinalidad infinita, forzosamente ese Hausdorff debe tener una copia homeomorfa de los números naturales. Y ese resultado es súper útil en muchísimas pruebas. Ajá. Es un resultado importante. Tú tienes un Hausdorff infinito y dentro de ese Hausdorff infinito debe haber un subespacio que es homeomorfo a los números naturales. O sea, debe ser un subespacio discreto, infinito numerable. ¿Ok? Eso lo vamos a probar y vamos a ver propiedades de los espacios Urison o T2 y medio. ¿Va? Que ya dimos la definición de lo que es ser T2 y medio, pero ya vamos a estudiar los espacios que son T2 y medio. Y vamos a dar un ejemplo de un espacio que es Hausdorff, pero no es T2 y medio. Como ya les había dicho, los T2 y medio no vienen en el libro del profesor, pero son interesantes, son espacios interesantes, y vamos a un ejemplo de un espacio Hausdorff que no es T2 y medio, ¿va? Pero eso la siguiente clase, ¿va que va? Bueno, pues hasta aquí le dejamos, hasta aquí dejamos la clase de hoy, nos estamos viendo el jueves. A ver, déjame ver, alguien preguntó algo. No, ¿de qué? Ahí nos estamos viendo. Cuídense mucho, nos vemos el jueves. Bye, bye.